Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy martes 12 de noviembre del 2013. El Movimiento Sin Miedo se convirtió ayer en el primer partido opositor en proclamar a su candidato presidencial, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, para las elecciones del 2014, pero dejó abierta la decisión del binomio para negociar alianzas con otras fuerzas por el acompañante. El evento político comenzó el domingo con un claro respaldo a Juan del Granado y con la presencia del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, delegados del Movimiento Demócrata Social que promueve el gobernador cruceño Rubén Costas y el ex dirigente del TIBNIS, Fernando Vargas, como invitados especiales. El diputado Fabián Yazic, presidente del Comité Electoral del Movimiento Sin Miedo, señaló que es deseable que una mujer la acompañe en la fórmula. Anticipó que esa decisión será asumida en otro congreso en el 2014. Continuamos informando. El gobierno prevé que el 2014 el país alcanzará un crecimiento económico del 5.7%, cifra por debajo de la última estimación del Ejecutivo para este año y que llega al 6.5%. También estimó que la inflación será del 5.5% y el déficit fiscal del 3.2%. El ministro de Economías y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, señaló el lunes en conferencia de prensa que estas estimaciones fueron consignadas en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2014, el cual fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación. En el Presupuesto General del Estado del 2014 se proyecta un crecimiento económico del 5.7%, mientras que se espera cerrar esta gestión con una expansión del Producto Interno Bruto del 6.5%. El ministro Arce atribuyó el crecimiento de esta gestión al que calificó como un año excepcional, al desarrollo de sectores como hidrocarburos, la construcción, la manufactura y la producción agropecuaria. Seguimos en Bolivia News. El satélite boliviano de comunicaciones Tupac Katari se construye en China. Será trasladado hoy desde la fábrica de Pekín hasta la base de lanzamiento en Xichang, donde se espera el lanzamiento al espacio, previsto para el 20 de diciembre, informó la Agencia Boliviana Espacial. El operativo comenzó ayer con el traslado del satélite en un contenedor especial hasta el aeropuerto de la capital china. El proyecto Tupac Katari comprende el desarrollo de un satélite de comunicaciones, su lanzamiento y su puesta en órbita, además de la construcción de las estaciones terrenas en La Paz y Santa Cruz y la capacitación de profesionales bolivianos en tecnologías espaciales. El satélite tiene un peso de 5.200 kilos y cuando comience a operar, en marzo del 2014, permitirá ampliar la cobertura de televisión, internet y telefonía móvil en todo el territorio nacional. Y nos ocupamos del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile. El presidente Evo Morales afirmó ayer que su gobierno está dispuesto a reanudar el diálogo con Chile, pero sobre la base de una propuesta escrita de solución al derecho que tiene Bolivia de retornar al mar con soberanía, pues de lo contrario no desea entablar un diálogo para perder otros 130 años. En conferencia de prensa, Morales señaló que se enteró por los medios de prensa y agencias internacionales sobre las propuestas electorales de candidatos a la presidencia de Chile sobre el futuro de las relaciones Chile-Bolivia, por lo que considera que paralelamente a la demanda marítima interpuesta en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, su presidencia está abierta al diálogo, pero con resultados y no de sordos. Nos ocupamos de la hoja de coca. Gobierno y cocaleros aplazan presentación sobre el informe del estudio de la hoja de coca. Se reunirán este martes para la presentación. La dirigencia de los cocaleros de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, de los Yungas de La Paz y del órgano ejecutivo se reunirán a efectos de presentar el estudio integral de la hoja de coca. La reunión estaba fijada para este lunes en la noche, pero debido al retraso e inasistencia de dirigentes, tanto en los Yungas como en el Trópico de Cochabamba, la presentación de este informe se suspendió hasta este martes. El estudio integral de la hoja de coca debe definir la cantidad de cultivos de coca que se requieren en el país para el consumo tradicional y otros usos. La Unión Europea se encargó del financiamiento de este estudio. Para ello invirtió 900.000 euros. Estos son los datos económicos en Bolivia News.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.16, el yen se cotiza en 0.06. Estos son los deportes en Bolivia News. Comenzamos hablando de fútbol. El atacante José Alfredo Castillo, goleador de los Diablos Rojos de Montero, tiene fracturada la muñeca izquierda, lo cual podría afectarle para jugar el próximo domingo en Sucre ante Universitario. En una caída durante el partido ante Nacional Potosí, sentía el malestar. El médico del club me enyesó el brazo para prevenir que un mal movimiento pueda afectarme más, dijo el delantero de Guavirá, que el domingo hizo el gol del triunfo. No es una lesión grave, porque podría jugar con un yeso sintético en la mano. Ojalá que pueda, ya que no quiero perder la continuidad, sostuvo el ex Tawichi, que ha anotado en las 4 últimas fechas del campeonato. Hablamos de boxeo. La pelea por el título mundial de boxeo en Bolivia entre la boliviana Jennifer Salinas y la colombiana Yolis Marrugo está en su recta final. La boliviana dijo que su entrenamiento duro acabó y que ahora solo espera el inicio del combate ante la colombiana Marrugo, que será el día sábado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Jennifer confiesa que su entrenamiento duro acabó y que está lista para el combate del sábado a las 20 horas. La pelea será por el título planetario de la Federación Mundial de Boxeo y por la corona internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Quería dedicarme por completo en los últimos 30 días y por ello fue que contraté a una persona para que me cuide a mis 4 hijos, en especial a la más pequeña, comentó Jennifer. Marrugo, la rival de la boliviana, tiene 26 peleas, 15 victorias, 8 derrotas y 3 empates. No es una boxeadora común, pues maneja ambas manos y pega fuerte. Estas características son difíciles de contrarrestar, dijo Jennifer. La reina boliviana adelantó que no tomará riesgos como buscar el nocaut de entrada y que este se puede dar cuando el enfrentamiento, pactado a 10 asaltos, haya avanzado. Jennifer fue clara al afirmar que tiene una responsabilidad con todo Bolivia, motivo por el cual espera un gran apoyo el sábado y así ser la primera boxeadora boliviana en llegar a ser campeona del mundo. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choque y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.